Buenos días, queridos colegas del Congreso de Obstetricia y Ginecología de Chile. Para mí es un honor poder pues, presentaros en los próximos minutos este tema que me han encargado que os presente y que espero que sea de vuestro interés y que podáis aprender. Os voy a hablar del diagnóstico de la ventana de implantación endometrial. Yo soy Carlos Simón. Y nada, quiero mandar un gran saludo a todos los colegas allí que seguramente me estarán viendo. Lo primero, quería establecer mi disclosure para que todos sepáis que lo que voy a hablar está relacionado con pues mi actividad profesional. Soy el fundador y el Head of the Scientific Advisory Board of Agenomics, una compañía que está trabajando desde el bench to the bedside para trasladar la ciencia con el fin de mejorar los resultados reproductivos. Y también tengo otras múltiples ocupaciones, tanto a nivel de sociedades científicas como advisor de compañías farmacéuticas. Para introducir el tema, lo que les quería comentar a todos, como bien saben, es que la reproducción asistida sigue siendo ineficiente. Sigue siendo muy ineficiente y tan solo tenemos un porcentaje que puede ser mayor del que tengo aquí en la diapositiva, pero no más allá de un 40% de niño nacido en casa, de live birth, por ciclo iniciado. Esto no ha mejorado muchísimo lo que se estaba esperando desde el comienzo de la especialidad. Y aunque se ha progresado muchísimo en la parte de estimulación ovárica, se ha trabajado muchísimo con el embrión, hoy sabemos que el escalón más grande se produce desde que transferimos el embrión hasta que se produce el embarazo, como pueden ver aquí en esta diapositiva. Y estos son datos de un país que es Holanda, pero esto se replica en todo el mundo de una forma igual. Por lo tanto, nuestro problema es que la situación basal en la que estamos no es buena. No es buena y necesitamos mejorarla. No podemos estar repitiendo lo que hacemos sin más, sino que hay que buscar dónde podemos mejorar este proceso. Y el foco del que les voy a hablar se encuentra justo aquí, en el momento que va desde la transferencia del embrión hasta la obtención del embarazo. Otro concepto que les quiero traer como introducción a la charla es el concepto de la medicina personalizada. Hoy por hoy estamos ya en la transición real de la medicina generalizada que se basa en la media de las poblaciones a la medicina de la precisión que se basa en la individualidad biológica de cada paciente. Todos en la Facultad de Medicina nos han enseñado que no hay enfermedades sino enfermos. Sabemos que la variabilidad es la ley de la vida, ninguna persona es igual, las personas reaccionan de forma distinta a las situaciones fisiológicas y patológicas, a las enfermedades. Por lo tanto, no podemos tratar a todas nuestras pacientes igual. No podemos hablar de un tratamiento que será mejor, si darle 5 días o 6 días. No podemos hablar de cosas que suponen medicina generalizada. Tenemos que pensar en la paciente en primer lugar, en conocer sus individualidades biológicas, inmunológicas, genéticas, y es donde podremos mejorar nuestro tratamiento hacia ellas. Por lo tanto, les quería traer el concepto de la medicina personalizada, que es hacia donde vamos, hacia donde se va en todas las especialidades, pero también hacia donde vamos nosotros en medicina de la reproductiva. En medicina reproductiva. Y con esto les quiero ya llevar al punto donde realmente les quería hablar, y es el punto de la medicina preconcepcional. En el momento que somos menos ineficientes y es donde más podemos avanzar, que es qué pasa cuando el embrión llega a la cavidad endometrial, el blastocisto llega en un día 5 o 6, este embrión tiene que encontrar qué hay dentro de la cavidad. Hay un microbiota que no podré hablar de ello en esta conferencia, pero existe una flora microbiana específica del endometrio cuya alteración afecta a la posibilidad de implantación. Después el embrión inicia un diálogo que es muy importante con la madre. La madre le transmite microRNAs que modifican su transcriptoma, le transmite una serie de moléculas y el embrión también habla con la madre en este momento. A continuación, el embrión se tiene que adherir a la superficie del epitelio endometrial, tiene que adherirse a la cavidad
en el proceso en que llamamos de adhesión y que está mediado por la existencia de una receptividad endometrial, que es de lo que vamos a hablar en esta conferencia, sobre todo ligado a el epitelio luminal endometrial. Cuando el embrión implanta y pasa esta barrera epitelial, entonces se produce el crecimiento del trofoblasto y este crecimiento va a ser regulado por la decidua que se encuentra en este momento aquí y va a actuar de freno de esta invasión. Si esta invasión es excesiva, puede acabar pues, como un cáncer, todo lo conocemos, como un coriocarcinoma, o puede acabar como un percretismo anclándose al miometrio. Si esta invasión es defectuosa, pues puede acabar en una preeclampsia y cada vez sabemos más y más del origen uterino de la preeclampsia. Aquí tienen algunos trabajos de nuestro grupo. Recientemente este mes hemos publicado uno en eLife en el que cada vez más y más vemos cuál es el origen de patologías centradas en el útero. Pero lo que les quería hablar hoy fundamentalmente es de la receptividad endometrial. Y este es el problema clínico que tenemos. El problema clínico es que nuestras pacientes, las mujeres en la especie humana, solo son receptivas en términos de que permiten que el embrión se adhiera al útero en una ventana específica. Y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo sabemos desde los trabajos de Nabot, hace más de 30 años, que transfiriendo embriones en unos días específicos tenía embarazo. Esto era donación de ovocitos y ciclo natural. Pero, pero también nuestro día a día sabemos que si transferimos a una paciente los mejores embriones fuera de esta ventana o si la paciente olvida tomar progesterona, pues no tendremos embarazo. Por lo tanto, hay una ventana, esto está fuera de toda duda, y aquí la duda es si tenemos una ventana para todos o existe una personalización de esta ventana en nuestras pacientes dependiendo de sus situaciones personales. Para descubrir esta ventana está relacionada con la transformación del epitelio luminal del útero, en el que conocemos que existe una transformación que se denomina la transformación de la membrana plasmática, por la que los microbilis desaparecen, la superficie se hace completamente plana, aparecen estos uterodoms o pinópodos, que significa que succiona el líquido existente aquí para que el embrión se pegue a la cavidad. Sabemos que eso existe, pero esto es microscopía electrónica. Entonces, aquí el gran reto ha sido llegar a poder disponer de un test objetivo molecular que nos pudiera diagnosticar el momento cuando esta receptividad, esta ventana de implantación se abre. Y ese ha sido el trabajo nuestro de los últimos 25 años. En la actualidad, como sabéis, el único parámetro que tenemos para estudiar el factor endometrial es la ecografía vaginal. Y con eso hablamos de un grosor y un patrón endometrial. Y con eso nos quedamos muy tranquilos si la señora tiene más de 7 milímetros o más de 9. Y si tiene menos de 7, pues nada, porque los transferimos igual y tenemos embarazos igual. O sea, lo que está claro es que estos dos parámetros, que son los que más usamos, desde luego no se pueden utilizar como un sistema de indicación si hay una receptividad endometrial o no. Obviamente un endometrio atrófico pues tiene menos posibilidades, un endometrio hiperplásico tiene menos, pero endometrios de 7 a 10 milímetros no quiere decir que sean receptivos. Por lo tanto, el concepto que les traigo aquí de nuevo es pasar de la medicina generalizada, es decir, tratar de entender cómo se produce la ventana de implantación y tratar de hacerlo no dando días de progesterona más, menos, o dando la progesterona por distintas vías, que eso es farmacocinética. Aquí en Estados Unidos, pues todo el mundo da la progesterona intramuscular. En Europa la damos vaginal. En Asia la dan de otra forma. Y realmente sabemos que esto no tiene ninguna relevancia a la hora de los resultados clínicos. La propuesta aquí es que la progesterona está actuando a través del receptor de progesterona y esto es lo que importa, la activación de este receptor. ¿Cómo podemos conocer la activación del receptor de progesterona, sobre todo el PRB? Y esto lo podemos saber mediante los genes que es capaz de expresar la activación de este receptor de progesterona. Y por eso desde hace, pues esto, casi ya 30 años, estamos trabajando
en entender la transcriptómica del endometrio. Es decir, qué es lo que ocurre, qué genes cambian en cada momento del ciclo menstrual, específicamente en la apertura de la ventana de implantación debido a la activación del receptor de progesterona, para poder decir que esta paciente en ese momento es receptiva. Esto fue el primer trabajo de mi grupo en el 2003, junto con otros pioneros como la doctora Judith, el doctor Peter Rogers. Todo esto hizo que comenzara el campo de la transcriptómica endometrial, y en el 2011 lanzamos la firma de esta transcriptómica compuesta por 230 y tantos genes, con un algoritmo que nos venía a decir en el momento en el que la ventana de implantación se abría. Pero estos estudios son con tejido completo, es decir, el endometrio completo, hacer la transcriptómica de este endometrio. Con el tiempo, estos datos que obtuvimos aquí se han ido confirmando, y lo hemos podido confirmar con una nueva tecnología que es lo que se llama la transcriptómica de célula única. Es decir, en vez de analizar el tejido, lo que analizamos es célula a célula todo el tejido endometrial. Esto es el Single Cell RNA-seq. Y para esto obtenemos la biopsia endometrial, la separamos, y cuando llegamos a nivel de célula única, esta célula única la pasamos por una cámara específica, y aquí somos capaces, primero empezamos con Fluidin y ahora con Tenex, hacer la librería y hacer el transcriptoma completo de una célula. Es decir, los 20.000 genes se pueden analizar en esta célula. Y en ese trabajo analizamos 71.000 células de 29 donantes para poder tener una idea de cómo funcionaba el endometrio a nivel de célula única. Y con todo esto, lo que nosotros vimos en este momento es que, fíjense, por la proximidad de la expresión del transcriptoma, se pueden diferenciar claramente 6 tipos celulares. El epitelio que es el que consideramos el epitelio ciliado, que es tanto glandular como luminal, o el epitelio, este es epitelio no ciliado, y el epitelio ciliado. Encontramos epitelio ciliado dentro del útero que había sido descrito previamente. Y después los 4 tipos grandes que conocemos, que son el estroma, que son las células inmunes, el endotelio y los macrófagos. Por lo tanto, con este approach pudimos conocer perfectamente los tipos celulares. Esto quiere decir que si yo en el líquido endometrial me encuentro una célula, analizando su transcriptoma puedo saber su origen, puedo saber si se trata de cualquiera de estos 6 tipos celulares solamente por su perfil transcriptómico. En la fase lútea pudimos ver, esto es para que se den cuenta de la profundidad, porque analizamos todos los genes. Estos son los genes interesantes para diferenciar los distintos tipos celulares durante la fase secretora. Y en el epitelio no ciliado podemos distinguir perfectamente el epitelio luminal, sobre el que el embrión va a implantar, del epitelio glandular, que es el que va a servir para producir el soporte para este embrión. Y muy interesante, describimos lo que se llama el pseudotiempo. Típicamente nosotros entendemos que el tiempo, la separación máxima entre una muestra y otra será entre la menstruación y el final del ciclo secretor. Y esto efectivamente ocurre en lo que es el compartimento estromal, que va evolucionando desde la menstruación hasta la fase secretora final, donde aquí es ya la decidua, preparada para el embarazo si se produce la implantación. Pero fijaros cómo en el epitelio esto no es así, y que la mayor distancia existe justo aquí, a mitad de la fase secretora, justo donde se abre la ventana de implantación. Por lo tanto, esto sería 3, 2, 1, 4, es decir, estaríamos hablando de que la mayor distancia, el gap, se produce aquí. Y esto lo podéis ver en otra figura del trabajo, en el que aquí, como veis, separando los compartimentos epitelial y estromal, fijaros los colores que tiene. Esto es el epitelio, tanto glandular como luminal a lo largo del ciclo menstrual, y fijaros aquí cómo se produce un escalón abrupto, y este escalón es el que marca la apertura de la ventana de implantación. Y se puede ver por la activación profunda de estos genes que antes estaban completamente silentes. Esto es
completamente distinto es distinto de la existencia, fijaros, en el compartimento estromal, en el que en el compartimento estromal hay una variación más sutil, en el que va cambiando hasta ser decidua, pero no hay un momento en que podamos decir que sí, aquí en este momento se abre la ventana de implantación. Por lo tanto, con este estudio a nivel de célula única corroboramos los estudios previos con el tejido completo y describimos no solamente los 6 tipos celulares mayores y las 4 fases que he nombrado, sino que además se puede distinguir entre el epitelio luminal y glandular, se puede describir perfectamente la apertura abrupta de la ventana de implantación a nivel de célula única y pudimos describir mejor la decidualización y cómo estaba funcionando. Con todo esto, básicamente, tanto con los estudios básicos a nivel de tejido como con los estudios a nivel de célula única, lo que hemos diseñado es un sistema para detectar de forma objetiva, de una forma molecular y objetiva, dónde está la ventana de implantación personalizada de cada paciente. Y lo que hemos visto es que en la mayoría, en el 70% de las pacientes, la ventana se sitúa después de 5 días de progesterona. Por supuesto, tiene que haber un priming de estradiol. Si utilizamos un tratamiento hormonal sustitutivo, primero estradiol, con una semana sería suficiente, y a partir del estradiol, aquí añadimos la progesterona. Nos aseguramos de que la progesterona endógena es 0 y al añadir la progesterona sabemos que el 70% de las pacientes alcanzarán su receptividad después de 5 días completos de administración de progesterona, 120 horas. Pero esto ocurre, como digo, en el 70% y la duración va a ser de aproximadamente 30-34 horas. Pero en el 30% de pacientes, estas van a requerir más días de progesterona, 6 y hasta 7 días, o menos días, 4, y en algunas, como aquellas con anomalías congénitas uterinas, van a tener una ventana más estrecha. Hemos visto ventanas más estrechas de hasta de 20 horas en úteros unicornes o en úteros en T. Por lo tanto, esto es como nosotros lo que hemos podido aprender, y al poder personalizar la ventana, al poder personalizar cuándo poder transferir el embrión, pusimos en marcha el concepto de transferencia embrionaria personalizada, con lo cual lo que hacemos es transferir el embrión, no cuando el embrión está listo, no si son 5 o 6 días, sino cuando el endometrio está listo, cuando detectamos la ventana personalizada de implantación de esta paciente. Entonces, es aquí cuando lo hacemos y comenzamos el proceso a testarlo clínicamente en las pacientes más difíciles, las pacientes con fallo de implantación. Hemos realizado pues todo tipo de pruebas nosotros para poder convencernos de cuál es la efectividad clínica de todo esto, y nosotros realizamos nuestras propias publicaciones, desde case reports hasta estudios retrospectivos, prospectivos, hasta un estudio randomizado. Comenzamos con fallo de implantación y hemos acabado hasta con un randomizado en la primera visita a todas las pacientes. Además, durante estos ya más de una década de pruebas, existen estudios retrospectivos independientes que han validado el test, así como existen otros estudios independientes que no han conseguido ver diferencias en el test al aplicarlo de una forma u otra. Les traigo aquí esto porque es el estudio en el que de mayor jerarquía en nuestro caso, que fue publicado el año pasado en Reproductive Biomedicine Online. Esto es un estudio multicéntrico randomizado en el que comparábamos básicamente los transferes rutinarios habituales, que es el transfer en fresco, con el transfer en congelado, con el transfer personalizado, y lo pueden ver publicado. Tan solo les voy a traer aquí el take home message, los mensajes del estudio, en el que comparamos los 3 tipos de transferencia de forma randomizada. Los resultados por protocolo, en este estudio tuvimos un dropout de casi un 30%, con lo cual por intention to treat no pudimos ver resultados. Pero cuando vamos por protocolo, vimos que la tasa de implantación
en el transfer personalizado aumentaba 14 puntos versus el congelado y 18 versus el fresco, y esto era significativo. La tasa de embarazo aumentaba un 18 puntos versus congelado y 14 versus fresco, de forma significativa. La tasa acumulativa de embarazo aumentó un 24 y un 32 puntos porcentuales respecto al congelado y al fresco respectivamente. La tasa de niño nacido en casa aumentó 13 puntos versus congelado y 10 versus fresco. Pero como el estudio estaba preparado para detectar 15 puntos, no se considera significativo, aunque ahí está ese aumento. Y la tasa acumulativa de embarazo sí que fue significativa y fue un 15% superior que el congelado y un 22 puntos porcentuales con el fresco. Y obtuvimos el resultado fue similar tanto al hacer fresco como congelado. La diferencia estuvo en el grupo de la transferencia personalizada de embrionaria. Lo cierto es que desde que iniciamos el campo tratando de crear este tratamiento, este diagnóstico objetivo que además pudiera ser terapéutico, pues otras compañías han comenzado a realizar test similares tomando parte de los genes que utilizamos, añadiendo otros con distintas tecnologías. Nosotros utilizamos secuenciación masiva, otros utilizan RT-PCR y aquí tienen las evidencias de cada uno de estos test. Por lo tanto, lo que les vengo a traer aquí es que la ciencia nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo clínico y que en este caso, en la parte de receptividad endometrial, podemos averiguar cuál es la firma transcriptómica que nos lleva a saber en la personalización de esa ventana y saber cuándo la paciente estaría preparada para recibir los embriones en mejores condiciones. Y tan solo quiero, pues eso, mostrar la cara de las personas que han trabajado conmigo en los últimos 10 años en la creación de todo este trabajo, así como la colaboración con Steve Quake en Stanford, donde comenzamos a hacer la parte de célula única, y todos los colegas de Genomics en todo el mundo, trabajando, como les digo, desde el bench to the bedside para poder disponer de los mejores productos para ayudaros. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda estaría encantado de atenderla.